Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Me llamo Graciela Fernández Mejide y este programa se llama ¿Por qué? Es un programa de preguntas que requieren respuestas para pensar la Argentina. Hoy nos acompañan Enoch Aguiar, que fue secretario de Comunicación de la Nación y es especialista en la materia y además, igual que yo, miembro del Club Político Argentino. Y también está el muy joven Ariel Merper. Decime si no sos tan joven. 29. Muy joven. Escandalosamente joven. Así es. Docente de Flaxo y especialista de educación y nuevas tecnologías. La vez pasada estuvo Guillermina Tiramonti aquí en un programa sobre educación y ella dice que hay un cambio en las subjetividades que están dejando anacrónica la escuela. ¿Cómo irrumpen para ustedes las nuevas tecnologías en esta área? Es decir, ¿por qué es anacrónica la escuela? Empecemos en este sentido y tomando en cuenta estas nuevas tecnologías. Estos nuevos medios, como a veces, creo yo, prejuiciosamente se cree, ¿intoxican o ayudan a aprender? Que empezar de noche. Sí, quizás lo que esté pasando en las escuelas tenga mucho que ver con lo que va a ser la sociedad del futuro, y ahí se está produciendo un desfasaje. ¿Por qué? La vieja escuela formaba en el concepto de la sociedad industrial, en donde el chico tenía que obedecer a un maestro y aprender algunas cosas, como unas normas y unos conocimientos básicos, y con eso después se podía incorporar un mundo productivo que era jerárquico, verticalista, con jefe, director, gerente, subgerente, director de área, contramaestre, capataz, y ahí entraba el de más abajo, toda una escalera casi militar, ¿no? Que se armó así la economía industrial desde hace 200 y pico años. Y vino hasta ahora, y después empezó esta etapa que le llamamos postindustrial, y ahora no se llama más así. Se llama sociedad del conocimiento. ¿Y qué pasa? Tiene que ver con lo que sucede en las redes y Facebook y los chicos están alertas y ya no están en una tarea concentrada, sino que son multitareas a través de sus pantallas. Y el modelo de sociedad que se va generando es una sociedad en donde no hay tantos verticalismos. Vos ponés, Graciela, una opinión en Facebook que a un chico le importa y dice, me gusta. Cuando un obrero levantó y dijo, me gusta, patrón, o no me gusta, ¿no? Le bajó el dedito. Hay una horizontalidad y una capacidad de acceso muy grande. Para que un obrero pudiera decir eso, primero tenía que sindicarse. Claro, le tiene que gustar al delegado, al sindicato, al patrón, o sea, un bochinche bárbaro. Entonces, la nueva sociedad que tiene esas capacidades de comunicación horizontales cada vez más fuertes, le da a cada uno, a cada cual, como un nuevo protagonismo. Antes, o en el esquema industrial o en el sistema de medios, había unos pocos emisores activos, los que tienen posibilidad de decir, y muchos receptores pasivos que no es que no pensaran lo que les decían o estuvieran totalmente de acuerdo, sino que no tenían cómo expresarse. Se está dando vuelta la milanesa y los tan callados empiezan a hablar. Y eso puede desconcertar en la escuela y no saber qué hacer con esa fuerza que se escapa por las ventanas, por las paredes, por todos lados, y si no se aburren, se escapa en la sociedad, porque las empresas no se acostumbran a que esta gente sea tan independiente, y se les escapa la política, como cuando hace un año y pico había 1 millón de personas caminando y todos los políticos decían, bueno, no tienen liderazgo, no se sabe por qué vienen, pero había 1 millón. Entonces no es que necesitaban ir detrás de un líder,
Había múltiples, infinitos liderazgos y temas, pero iban por ellos. Entonces, a esta época la podríamos denominar la revancha del receptor, ¿no? Los callados empiezan a hablar y los que antes hablaban mucho todavía no aprendieron a escuchar. Soy yo una de esas. A ver. Tal vez una de las cosas, por ahí voy a decir alguna obviedad para algunos de los que estén escuchando, pero ¿qué institución? La escuela es una institución de la sociedad moderna, claramente, y en ese sentido tenemos que pensar que la escuela está compuesta de ciudadanos que hacen a las veces de docentes, ciudadanos que hacen a las veces de directivos de esas escuelas, pedagogos que trabajan en cómo pensar la educación y una masa enorme de personas que se dedica a ir a aprender, a los que la escuela llama alumnos. Un concepto bastante discutido, el de alumno en general, pero ¿qué institución que ha durado tanto tiempo puede resistir el mismo análisis que en un principio, cuando todos sus actores ya no son bajo ningún punto de vista los mismos que eran cuando la escuela fue fundada? Y en ese sentido tenemos que pensar en que la escuela, es imposible pensar la escuela de la misma manera que fue pensada en una primera instancia, porque por supuesto que todos sus actores son distintos. Ahora, además de que sus actores son distintos individualmente y como grupos, como sectores, y como personas que tienen diferentes conductas, también tenemos que pensar que el marco en donde está insertado, como decían recién, es absolutamente distinto. Ese estado y esos estados modernos para los cuales la escuela fue fundada tienen formas muy distintas, los mecanismos de comunicación que establece la sociedad también son muy distintos. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar en que la escuela no puede ser la misma y que las tecnologías que siempre estuvieron insertas en la escuela, digamos, la escuela es una manera de hacer que los ciudadanos se incorporen a la sociedad y obtengan algunos conocimientos que les van a servir para desarrollarse en la misma. La escuela siempre incluyó tecnologías. Cuando pensamos en el aula es un dispositivo que está extraído de otra institución que es la iglesia. El aula cuando pensamos en el aula tradicional clásica. que la tenemos clásica. En casi todas las escuelas de Argentina y en muchas partes del mundo, es un dispositivo que fue extraído de otra institución que es la iglesia, que tiene muchísimos más años que la escuela y que por supuesto que es un dispositivo muy exitoso en términos históricos, porque sobrevivió más de 1000 años como dispositivo. Ahora, digamos que nosotros... Francia reconoce a Carlomagno como con el papel que nosotros le reconocemos a Sarmiento. Mirá vos, claro, en la escuela. Claro, bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con que si el dispositivo áulico que estamos usando en las escuelas es el mismo que usaba la iglesia hace más de 1000 años, seguramente tenemos que revisar algunas cosas. Le sacamos la tarima cuando sacaron el púlpito. Con algunas revisiones pequeñas, pero básicamente el mecanismo de comunicación que se establece entre los alumnos y el docente, entre los estudiantes y el docente, sigue siendo prácticamente el mismo. Por supuesto que, digamos, en un momento esto se podía sostener porque, digamos, la sociedad de alguna manera acompañaba este discurso, pero con la aparición de algunas tecnologías de la información y la comunicación es muy difícil sostener esta dinámica y además la sociedad ya no lo quiere. Seguramente hay como mucha crítica para este tipo de manejo de la información y de discursos y de educación, con lo cual bienvenido, es un buen momento para repensar la educación y pensarla en clave futuro. Además cambian como dos cosas. Por un lado, antes se daban conocimientos. Hoy en día los conocimientos que podían servir por 20, 30 años, sirven por 5. En 5 años hay una modificación brutal de todo el entorno y hay que aprender constantemente cosas nuevas. Eso es la sociedad del conocimiento. Ya un poquitito de esfuerzo para saber no importa, hay que estar todos los días actualizado. Entonces lo que importa es no negar que haya que aprender conocimientos, hay cosas que hay que saber y más que antes, pero lo más importante es entrenar al chico a entender, leer, a aprender. La actitud de conocer es mucho más importante, trabajar en equipo, no buscar un texto, sino entre 10, ver cuál es el mejor, tener gran capacidad de lectura, la lectura veloz, curso Silver, no había hace muchísimo tiempo. Bueno, lectura como le decía veloz, yo leo en diagonal. En diagonal. Sí. ¿No? Claro. Porque uno después se detiene si quiere, pero... Claro, pero la capacidad de leer rápido, la comprensión de texto, haber leído 2 páginas y decir, dice esto y esto.
de todo, cuando nos medían en los exámenes PISA, los test estos para ver cuál es la calidad educativa, en algunas cosas andábamos bien, en otras no tanto. Cuando está diciendo nos, es la Argentina. Es la Argentina, sí. La Argentina estaba bien en algunas cosas, pero entre los puestos 50 de todos los indicadores estaba justamente el de comprensión de texto. ¿Qué es la sociedad del conocimiento? Entre otras cosas, a cada vez que tengo un problema para resolver o algo para hacer, me tengo que subir a internet para ver quién ha hecho las mejores cosas en qué lado. Pero está lleno todo eso. Es como entrar, voy a leer un libro y entrar en una librería de la calle Corrientes. Uno dice, ¿pero cuál? ¿No? Claro. Había uno solo de el gallego, hombre, que me confunde, ¿no? Pero bueno, puedo burlarme de los gallegos porque soy de origen. Pero bueno, pero acá, entonces, el chico debe aprender entre el maestro y los otros a ir seleccionando rápidamente las fuentes y decir, no, esto parece ser que es lo importante, y de eso extraer. Eso no está siendo hecho. Capacitar para el trabajo del equipo, no individualista, con comprensión de textos, con creatividad e innovación, es un cambio total en el modo de formar al chico, no tanto en los conocimientos. Ajá. Ustedes se encuentran con un prejuicio que yo he oído bastante. No, todo esto intoxica, no permite elegir y en realidad te sustituye el pensamiento, porque te lo dan todo hecho. Vas a Google, googleás y tenés todo hecho. Esto es algo que yo escucho mucho como una acusación a la sobresaturación de los medios de comunicación, sobre todo de lo que es internet, etcétera. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mentira? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Ya, hay muchas perspectivas para acercarse a esa pregunta. Digamos, la verdad que las tecnologías como extensión cognitiva, como aquello que, bueno, okay, yo no necesito acordarme un teléfono porque lo tengo agendado en el dispositivo, o no necesito acordarme la capital de X país porque lo puedo buscar en Google. En ese sentido, a mí no me parece algo tan preocupante, digamos. Realmente yo creo que dejemos la memoria en esos espacios. Digamos, los seres humanos no podemos, bajo ningún punto de vista, almacenar toda la información que está dando vueltas en el mundo. No lo podíamos hacer antes y por eso inventamos los libros. Y que de alguna manera nosotros usemos la tecnología, así como se usó los libros en un momento, la que tenemos ahora disponible, como extensión cognitiva para recordar, me parece que no es algo que nos debería preocupar. Sí me parece que tenemos que trabajar muy fuertemente en cómo diferenciar qué información es importante, cómo chequear que la fuente a la que nosotros estamos acudiendo es la fuente que nos va a dar la información que necesitamos, trabajar sobre los criterios que utilizamos para evaluar esa información, cómo ponerla en contexto, y todas estas cosas son cosas que seguramente la educación y la escuela en particular en las que tienen que concentrarse muchísimo, y que por supuesto por los cambios que hubo todavía la escuela no se acomodó a estas situaciones. Exactamente. Y lo que se ha hecho se ha tirado tecnología hacia la escuela y sobre todo hacia abajo, distribución de networks en la ciudad, en todo el país, y está muy bien. Se siguió el ejemplo del Plan Ceibal de Uruguay, que ya hace 5 años tenía todos sus alumnos primarios y secundarios con computadoras. Eso está muy bien. Pero ¿vos le tirarías a un alumno un problema de álgebra o de geometría que no haya sido estudiado primero por su profesor? Vamos a dejarlo ahí, por favor. A formar los docentes primero, después llegar a los alumnos. Vamos a dejar en esta pregunta que vos hiciste y arrancamos enseguida. Bueno, estuvimos escuchando a Acuarela do Brasil por Toquinho y Vinicio de Moraes. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a porqueprograma, todo junto, @gmail.com. Y en como en todos los programas, me acompaña mi productor Pablo Marmorato y Sofía Schiff, su asistente, y en la operación técnica Nicolás. Y además están filmando este programa Carolina Asi y Ezequiel Hilbert, y usted lo puede ver en YouTube de la 11:10. Y seguimos nuestra charla, que había quedado una pregunta pendiente,
seguimos conversando con Enoch Aguiar y Ariel Merper, que son especialistas en comunicación y nuevas tecnologías y dos entusiastas, que apenas lo podemos parar. Bueno, ibas a decir algo. Sí, bueno, por supuesto que vos retomaste al final del bloque anterior la idea de formar primero a los docentes, y yo estoy de acuerdo. Me parece que hay una necesidad de acompañar a los docentes en un contexto en donde claramente los adultos, se invirtió un poco la taba, en donde los adultos, es la primera vez para ahí en el sistema educativo en el que los que son responsables de llevarlo adelante son, entre comillas, muchas comillas, analfabetos en un lenguaje que sus alumnos dominan muchísimo mejor. Y eso pone a las instituciones educativas en un problema muy serio, porque, tenemos que de alguna manera ser los adultos los que guiamos el camino de la educación, y en ese sentido necesitamos herramientas que no tenemos. Eso desde el punto de vista macro, pero también desde el punto de vista micro. En el aula es necesario que el docente tenga algunas herramientas que le ayuden a aprender. Ahora bien, también hay dos aspectos más importantes también. Uno, por ejemplo, tiene que ver con que la innovación es un camino complejo, digamos. No es fácil innovar, y la innovación está hecha, entre otras cosas, de una consecución de fracasos que en algún momento llegan a algún éxito, y en ese sentido también es importante entender que probablemente hasta que no tengamos la necesidad real de que las cosas sucedan, hasta que no tengamos la necesidad real de que los docentes se capaciten, en nuestra cultura no suelen suceder las cosas. En nuestra cultura argentina, porteña en particular, no suelen suceder. Con lo cual también es importante entender que la aparición de las computadoras, que son una tecnología más en el contexto del aula, probablemente hicieron posible que nosotros hoy estemos hablando de esto acá, y nos hacen pensar ahora, es muy necesario capacitar a los docentes. Y por otro lado también es importante pensar que necesitamos establecer nuevas dinámicas entre los estudiantes y los docentes, en donde los docentes no son los que tienen la última verdad y el conocimiento acabado, y el conocimiento se puede construir entre estudiantes y docentes. Y esas dinámicas solo se pueden construir si la diferencia, conservando por ahí algunas asimetrías pedagógicas que son importantes, si esa diferencia se nota, digamos, si los alumnos efectivamente tienen cosas que los docentes no tienen, y los docentes tienen cosas que efectivamente los estudiantes no tienen, y lo podemos decir. Si no lo podemos decir porque los docentes son los que saben todo y los alumnos son los que aprenden todo, entonces ese tipo de construcción no se va a dar. Claro, yo usaría la palabra estudiante, ¿no? En vez de alumno. Sí, por supuesto. Porque da como otra idea. Pero no te lo estoy diciendo por vos, sino que en general. Y te tengo que decir, Enoch, que llegaste un poquito más tarde que Ariel ya me tomó examen y me preguntó desde hace cuánto que yo uso la computadora. No le voy a decir porque hace bastante. Bueno, hemos acompañado el nacimiento de la computadora porque nacimos antes que ella. O sea que siempre te vamos a ganar en el tiempo. Exacto. Ahora eso sí, eran computadoras, que un videojuego hoy en día es la NASA al lado. No, lo que quería comentar en educación es que hay como tiempos, perspectivas temporales que se están cruzando. Un docente en promedio ha recibido su formación como docente hace 20 años. Eso. Sobre eso está trabajando y aplica unos fantásticos programas que como mucho tuvieron una modificación por el 94-96 de polimodal, no polimodal, pero era el mismo perro con diferente bozal, a decir verdad, sí. Se fue, se volvió, pero los contenidos y la formación del docente son, para poner en el 2010 eran los mismos que en el 90 o quizás que en el 85. Y voy a decir una cosa que requiere un gran cálculo matemático, muy difícil para esta hora de la mañana. Los chicos que hoy en día están cursando, no sé, quinto grado, y que tienen 10 años, o lo que fuera, cuarto grado, van a tener 30 años de aquí a 20. ¿Viste qué difícil que era el cálculo? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque 30 años es apenas ser un joven profesional. 20 años, de aquí a 20...
de aquí a 20 años. ¿Cuántos teléfonos habremos cambiado? Claro, ¿quién se anima a ¿Cuántos decir números habremos agregado? en 20 años cuál va a ser la revolución de aquello necesario? Está mucho más lejos de lo que parece por lo impresionante de los cambios. Se van a encontrar con una sociedad en donde va a haber muchísima más capacidad, vamos a volar sobre Internet con respecto a lo que hacemos ahora, no va a haber fronteras para el trabajo, el teletrabajo va a ser una cosa permanente, va a haber rápidamente como dos, aquellos que pueden manejar el conocimiento y aquellos que tienen que servirle la pizza, hacer masajitos, cortarle el pelo a los que trabajan con el conocimiento, los que pueden y los que no. Entonces va a haber una exclusión muy fuerte. Nosotros si uno le pregunta a un futurólogo, explícame cómo van a ser las relaciones sociales de trabajo, las competitividades nacionales e internacionales en el año 2035. Se devana los sesos, dice, pero mirá, es muy difícil. Y nosotros estamos enseñando con cosas del 90 o del 80 con la misma estructura. Si él dice va a estar todo igual, no se equivoca. O sea, que ponemos computadoras para enseñar más rápido cosas que probablemente ya no eran tan buenas hace 25 años. O sea que podemos acelerar el error. Digo, es una ironía esto, está bien. Y hay muchos líderes en las escuelas, maestros que quizás estén escuchando, que dicen, vos sabés lo que yo estoy haciendo. Y los que están escuchando podrán ellos decir, estamos formando un grupo que ha tomado tal iniciativa y entre nosotros porque aparecen líderes que son capaces de guiar todo esto. Pero bueno, el tema es tomar conciencia y decir a estos chiquitos de 10 les tenemos que dar en los próximos 5 años no la capacidad de entender las tecnologías y mejorar un poco la educación, la capacidad de ser protagonistas responsables de un universo sin fronteras de aquí a 10, 15 años. Y eso, menuda tarea que es. Sí. Yo estoy de acuerdo con esto último que traes, y en lo que estaba pensando y cuando hablamos de la formación docente, etcétera, se me cruzan mis propias imágenes acompañando a docentes para incorporar de la mejor manera tecnología en el proceso de aprendizaje. Bueno, lo dejamos acá, sí, claro. Ariel, y empezamos por ahí. Graciela Fernández Mejide, en la 1110.